Listo, entonces comencemos con la sesión del día de hoy. Muy buenas tardes nuevamente a todos los que están observando esta grabación. Voy a dar como una contextualización de lo más importante de la clase pasada y creo que lo más importante de la clase pasada era lo que tenía que ver con estados de la materia o estados de agregación, que es lo que me voy a sentar a hablar un poquito el día de hoy. Entonces, digamos, es como el concepto clave, estados de la materia o estados de agregación. Digamos, de alguna manera, en principio, nosotros sabemos o podemos, digamos, convivimos con ellos en nuestro planeta Tierra. Son tres estados los que, con los que convivimos, interactuamos diariamente, que son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. ¿Sí? Y que de alguna manera, digamos, de esa convivencia con esos tres estados de la materia, podemos de alguna manera, digamos, analizar cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. La primera característica que diferencia a cada uno de ellos es el grado de cohesión de sus moléculas, es decir, cuán cerca o no están estas moléculas en cada uno de esos estados. Es decir, que si hablamos desde el grado de cohesión, vemos que, por ejemplo, para el estado sólido, el grado de cohesión es el más alto, mientras que en un estado gaseoso, en una sustancia, pues su grado de cohesión o es muy bajo, muy cercano a cero o casi nulo. Y eso se va a ver evidencia pues a la hora, digamos, digamos, si yo estoy dibujando moléculas o átomos como si fueran círculos, en cuanto a la distancia que separa los átomos o moléculas de cada una de esa sustancia en sus diferentes estados. Es decir, que va aumentando a medida que el grado de cohesión va disminuyendo. Y eso es lo que se relaciona directamente, de alguna forma, con las propiedades características de cada estado. Es decir, en el sólido evidenciamos que las moléculas están tan cerca de sí que tienen un movimiento restringido, ocupan una posición fija, a nivel macromolecular pues tienen una forma definida, un volumen definido. Ya cuando comienza a disminuir el grado de cohesión, es decir, o comienza a aumentar la distancia que las separa, pues ya comenzamos a hablar de que las moléculas pues ya tienen un movimiento más libre, pueden deslizarse entre sí o en este caso podemos observar la característica de los líquidos que es fluir. En este caso ya no tienen una forma definida, la forma la define el recipiente que las contiene, pero sí tienen un volumen definido. Y en el caso de las sustancias gaseosas, como pues ya el grado de cohesión es bajo o cercano a cero, pues ya el movimiento es mucho más libre, de alguna manera pues ya no tienen una forma definida, la forma pues va a depender del recipiente que las contiene y pues va a depender y también digamos de alguna manera el volumen pues va a depender del recipiente en donde está presente una sustancia en estado gaseoso. Digamos, eso es como lo importante con relación a los estados de la materia. Es decir, que si yo comienzo a hablar de estados de la materia, pues principalmente debo relacionar con estos tres estados. Que existen más estados de la materia, sí, pero que de alguna manera, pues estos tres estados, digamos, son los que, con los que nosotros interactuamos en nuestro planeta Tierra, con los que coexiste y que de alguna manera, pues analizamos, ¿sí? Entonces, desde la química se analiza las sustancias en estado sólido, hay una química para sustancias en estado líquido y hay una química o una rama de la química que se encarga de analizar las sustancias en estado gaseoso, de tal manera que podamos aprovechar lo que en un principio pues nosotros trabajamos como propiedades de la materia. Ahí aprovechar todas esas propiedades para beneficio, en este caso, de nuestra calidad de vida. Ya teniendo, digamos, como este contexto de los estados de la materia, pues ahora es donde vamos a comenzar a hablar un poquito con relación a la clase del día de hoy. Voy a trabajar esta presentación y en base a esta presentación, pues voy a hacer mi explicación del día de hoy. Entonces, vamos a ir por la parte 3 que tiene que ver con el eje central que es materia y energía. Y pues el día de hoy nos vamos a trabajar como concepto base lo que se denomina cambios de estado o cambios de fase. Entonces, ¿qué se define o qué entendemos como cambios de estado o cambios de fase? Pues simplemente la conversión que se da de la materia entre los tres estados que son comunes en nuestro planeta Tierra, es decir, o en los estados de agregación que pueda presentar esa sustancia. En este caso, es decir, esa conversión de estado sólido a estado líquido o de estado líquido a estado gaseoso o de estado gaseoso a estado sólido o viceversa.
A eso es lo que nosotros denominamos cambios de estado o cambios de fase. Si nosotros observamos aquí la imagen, pues aquí tenemos, digamos, las tres características, es decir, los tres estados de la materia, el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, y cómo, digamos, a nivel molecular cambia la organización de los átomos o moléculas que lo constituyen, porque pues está disminuyendo el grado de cohesión. Siguiente, miremos acá. Entonces, ¿de qué va a depender, digamos, esas fuerzas o de qué va a depender, digamos, de alguna manera que se pueda presentar un cambio de estado? Es decir, que una sustancia, por ejemplo, pase de estado sólido a líquido o que una sustancia pase de estado líquido de líquido a sólido o de líquido a gaseoso. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de la variación de dos tipos de fuerzas, que es lo que yo voy a resaltar acá. Va a depender de las fuerzas de cohesión, que nosotros hablábamos que eran las fuerzas que de alguna manera pues intentan mantener juntas o unidas los átomos o moléculas de una sustancia, y las fuerzas de repulsión, que de alguna manera pues son aquellas fuerzas que intentan mantener, digamos, de alguna forma separadas esas moléculas. Entonces, ¿de qué va a depender digamos, esa relación entre esas dos fuerzas, entre las fuerzas de cohesión y las fuerzas de repulsión? Pues va a depender de dos factores que se pueden modificar en nuestro planeta Tierra, que son la presión, en este caso atmosférica, o la presión que se pueda ejercer sobre esa sustancia, o la temperatura. Y dependiendo de la variación de la presión de la temperatura, es que puede presentarse algunos cambios de estas fuerzas, es decir, puede aumentar o disminuir la fuerza de cohesión o puede aumentar o disminuir la fuerza de repulsión. Entonces vamos a ver los dos casos. ¿Qué pasa en el sentido dado de que aumentemos o modifiquemos la presión? En este caso, si yo aumento la presión, es decir, si yo paso, digamos, de este estado en donde hay una menor presión y aumento la presión, pues vamos a ver que las moléculas se van a sentir más cerca. Y al aumentar, digamos, la distancia entre las moléculas, pues va a aumentar las fuerzas de cohesión. Caso contrario, si lo que hago es tener una presión y disminuir la presión, pues lo más seguro es que de alguna manera, pues la distancia que separa las moléculas va a ser menor y pues se va a facilitar más de alguna manera que disminuya la fuerza de cohesión, o sea, las que la intenta mantener juntas dentro de un estado de la materia, y aumente las fuerzas de repulsión, es decir, aumente las fuerzas que permitan, digamos, pasar de un estado al otro. Y ese es el ejemplo que vemos aquí. Es decir, aquí vemos una sustancia que está en estado, perdón, en estado líquido, están en estado líquido y su relación con estado gaseoso. Entonces, mientras mayor sea la presión, pues más difícil va a ser que, digamos, las moléculas que están en estado líquido pasen a estado gaseoso, porque mayor va a ser, digamos, de alguna manera la fuerza de cohesión que se está ejerciendo. Es decir, la fuerza de atracción entre estas moléculas es mucho mayor porque hay una mayor presión que impide que de alguna manera pueda hacer esa transición o ese cambio de estado o cambio de fase de líquido a gaseoso. Pero si yo disminuyo la presión, como en el segundo componente, aquí, en esta parte, pues simplemente lo que estoy haciendo es de alguna manera disminuir esa fuerza que permite que las fuerzas de cohesión pues sean mucho mayor, y por lo tanto pues va a ser mucho más fácil que las moléculas que están en estado líquido, los átomos que están en estado líquido, pasen a estado gaseoso. O sea que la presión también me va a definir cómo puede cambiar, digamos, cómo puede influenciar o cómo puede variar en ese proceso de cambio de estado. Y eso es lo que dice aquí, dice, al aumentar la presión, es decir, a pasar de aquí a acá, las partículas de materia se acercan y por tanto, pues aumentan las fuerzas de cohesión. Y recordemos que mientras mayor sean las fuerzas de cohesión, pues más se va a favorecer, digamos, aquellos estados de la materia como sólido y líquido. Mientras menor sean las fuerzas de cohesión, pues más se va a favorecer pues el estado gaseoso. Y pues eso lo iremos analizando ya cuando comencemos a hablar con relación a cambios de estado y cómo se llama cada uno, cuál es el proceso que se da. Ahora, el segundo factor que puede influir, digamos, de manera directa en los estados de agregación de las sustancias, cómo se puedan presentar, es la temperatura. Y eso comúnmente nosotros lo vemos. Por ejemplo, el caso más particular es el que nosotros observamos, por ejemplo, cuando dejamos un cubo de hielo a la intemperie.
Entonces, al aumentar la temperatura, pues lo que va a ocurrir es que va a aumentar las fuerzas de repulsión y van a disminuir las fuerzas de cohesión. Es decir, que se va a favorecer el cambio de estado, como se observa en la imagen. Entonces, mientras mayor sea la temperatura, mayor movimiento van a tener las moléculas y mientras mayor movimiento, pues más fácil va a ser poder vencer esas fuerzas que las mantiene unidas. Y por eso es que un cubo de hielo, al aumentar la temperatura y dejarlo, digamos, a la intemperie, pues va a pasar muy fácilmente de un estado sólido a un estado líquido. Si sigue aumentando la temperatura, es decir, si dejamos ese cubo de hielo que pasa a estado líquido y en este caso el agua queda netamente líquida, pues lo más probable es que si seguimos aumentando la temperatura, pues de alguna manera también se van a vencer esas fuerzas que todavía mantienen las moléculas, pues no tan cercanas, pero las mantienen cercanas en estado líquido, de tal manera que pueden saltar a pasar o pasar a estado gaseoso. Es decir, que cuando aumentamos la temperatura, en conclusión, lo que hacemos es aumentar las fuerzas de repulsión y disminuir la fuerza de cohesión. Por lo tanto, pues se va a permitir ese cambio. Y ese cambio nosotros lo evidenciamos, por ejemplo, cuando colocamos a calentar agua en una olla metálica, ¿sí? Y pues se nos olvida, al rato del tiempo ya pues va a adquirir tanto las moléculas del agua en estado líquido, van a adquirir tanta energía que van a pasar a ser vapor de agua y pues va a haber un cambio en este caso de estado. Todas esas moléculas que estaban dentro de mi olla en un principio en donde estaban en un estado de agregación líquido, pues van a pasar a estado gaseoso por el aumento de la temperatura, porque va a permitirte que se venzan esas fuerzas. Bien. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los cambios de estado que nos va a interesar? En un principio nosotros sabemos que la materia puede estar en cualquiera de estos tres estados en nuestro planeta Tierra, es decir, sólido, líquido y gaseoso. Yo aquí intenté incluir un poquito el plasma como para que de alguna manera podamos analizar cuál es la relación, digamos, con ese cambio de energía o con ese cambio de presión que se puede dar al sistema y cómo puede haber el cambio entre una sustancia y otra. Entonces, aquí en este gráfico lo que observamos, digamos, es lo que quiere decir aquí entalpía significa energía, ¿sí? Energía del sistema. Es decir, que al aumentar la energía, que es el caso número uno, es decir, al aumentar la temperatura, pues lo más factible es que la sustancia tienda a pasar de un estado sólido a un estado líquido, luego a un estado gaseoso y si sigue aumentando la energía del sistema, es decir, sigo calentando o sigo aumentando la temperatura, lo más seguro es que a temperaturas extremas pues pueda pasar ese gas a un estado plasma. Pero también hay una interrelación también en donde pues una sustancia puede pasar de estado sólido a estado gaseoso, que es lo que observamos aquí en este lado del gráfico, ¿sí? Sin que tenga que pasar por estado líquido. Y eso también es un proceso que se da en algunos sólidos que subliman o que pasan de estado sólido a estado gaseoso fácilmente, sin que tenga la necesidad de pasar por un estado líquido. Entonces hay un proceso aquí que es también directo, en el cual hay un aumento de la energía del sistema y que permite que ese proceso se quiera dar. Entonces recordemos que si el proceso es un aumento de energía, es decir, aumento de temperatura, pues el proceso va a estar en esta dirección. Si el proceso es disminución de energía, es decir, vamos a comenzar a enfriar el sistema o a disminuir la temperatura, pues el proceso se va a dar a la inversa, es decir, la sustancia va a pasar de estado gaseoso a estado líquido y si sigo enfriando, pues puede pasar de estado líquido a estado sólido. Y estos, digamos, son como los nombres generales que de alguna manera vamos a comenzar a trabajar durante el transcurso de la sesión del día de hoy. Entonces aquí vemos, digamos, como un esquema de eso, y el ejemplo más claro pues es el agua, ¿no? Tenemos un cubo de hielo, el cual está en estado sólido. Si yo comienzo a aumentar la temperatura, lo más probable es que ese sólido pase a estado líquido, ¿sí? Pero la transición entre ese sólido y líquido pues va a tener un nombre, que en este caso se denomina fusión. Entonces, la transición del cambio de estado sólido a estado líquido, o sea, en esta dirección, se va a llamar fusión.
Si seguimos aumentando la temperatura, es decir, si sigue aumentando la temperatura del sistema, lo más seguro es que las moléculas que hacen parte de acá del líquido venzan y puedan pasar a la fracción gaseosa, es decir, a hacer vapor de agua, en este caso para este ejemplo, en estado gaseoso, pues al aumentar la temperatura, pues también va a aumentar la probabilidad de que se haga ese cambio de estado. El cambio de estado líquido a estado gaseoso se llama evaporación o como en la gráfica anterior, voy a colocar acá, se puede llamar también, creo que acá no está, pero bueno, también se llama vaporización o también de alguna manera se llama ebullición, ese proceso. Ahora, eso si yo aumento la temperatura del sistema, ahora, ¿qué ocurre si yo disminuyo la temperatura? Pues todo lo contrario. Entonces, si yo tengo una sustancia en estado gaseoso y comienzo a disminuir la temperatura, pues lo más seguro es que esas partículas o esas moléculas que estaban en estado gaseoso pasan a estado líquido y ese proceso también va a llevar un nombre que se denomina condensación. Nuevamente, si tengo mi sustancia en estado líquido y comienzo a disminuir la temperatura de mi sistema, entonces va probablemente a pasar a estado sólido y ese proceso o esa interconversión entre líquido a sólido se llama solidificación o congelación. Digamos que son como los procesos bases en cuanto a cambio de temperatura. Ahora, si habláramos en términos de presión, imaginemos que estamos comenzando en un sistema en donde la sustancia está en estado gaseoso. Si yo aumento la presión, lo más seguro que al aumentar la presión, pues va a ocurrir que las moléculas se acerquen de tal manera que de alguna forma se propicie la conversión de estado gaseoso a estado líquido. Si yo sigo aumentando mi presión sobre el sistema, lo más seguro es que en algún momento dado, pues voy a hacer tanta presión, tanta fuerza, que las moléculas se estén tan cerca entre sí y su fuerza de cohesión aumente, de tal manera que esa sustancia que está en estado líquido pueda pasar a estado sólido. Es decir, que digamos, con relación a al término de presión, entonces al aumentar la presión, pues se favorece a aquellos estados más organizados, o sea, con mayor estado de organización o con mayor fuerza de cohesión, y al aumentar la presión, pues lo que va a ocurrir son cambios en donde pues la sustancia va a pasar de estado gaseoso a estado líquido o de estado líquido a a estado sólido. En cambio, si hablamos en términos de temperatura, pues es viceversa. Es decir, si estoy hablando en términos de aumento de temperatura, que aumento de presión, pues lo que voy a favorecer es aquellos estados en donde pues el grado de cohesión es menor y las fuerzas de repulsión son mayores. Y lo más seguro que al aumentar la temperatura, pues la sustancia pase. En un principio, si está en sólido, pase de sólido a líquido y si está en líquido, pase de líquido a estado gaseoso. Y esa es, digamos, como la relación de los estados de la materia. Es decir, ¿qué podemos definir con relación a los cambios de estado o los cambios de fase con relación a lo que he venido hablando? Pues los cambios de fase o las transformaciones se presentan cuando, en principio, si hablamos de temperatura, se agrega o se quita energía. Esa energía o ese agregar o ese quitar energía depende de dos factores, o de los cambios de temperatura o de los cambios de presión, ¿sí? Entonces, si aumento la temperatura, pues aumenta el movimiento, disminuye las fuerzas de cohesión y aumenta las fuerzas de repulsión. Y es más seguro que si tengo una sustancia en estado sólido, pues pase de sólido a líquido y de líquido a gaseoso al aumentar la temperatura. Pero si disminuyo la temperatura, es decir, quito energía del sistema, pues lo más seguro es que pues pase, en este caso, el cambio de estado contrario, es decir, que la sustancia pase de estado gaseoso a estado líquido y de estado líquido a estado sólido. Y eso pues lo observamos, por ejemplo, cuando yo tengo agua en estado líquido, la coloco dentro de mi congelador, es decir, voy a quitar energía, voy a disminuir la temperatura y pues lo más seguro es que esa agua, si se me olvida, luego de un tiempo pase de estar en estado de agregación líquida a pasar a un estado de agregación sólida. Bien, ahora, los cambios, digamos, de fase se denominan o se interpretan desde los tipos de cambios físicos, ¿sí? Y los nombres de estos procesos se interpretan como procesos de propiedades físicas de la materia. En este caso, se distinguen que los cambios físicos se distinguen por ese cambio de orden molecular, en donde la fase sólida, digamos, es donde hay mayor ordenamiento, mientras que la fase gaseosa es la que tiene menor orden. Miremoslo acá atrás. Nuevamente, entonces la fase sólida es donde hay mayor ordenamiento
la fase gaseosa, es donde, pues, en este caso, hay un mayor desorden o menor ordenamiento. Listo. Ahora, digamos, ¿qué es lo que yo debo analizar aquí? Entonces, que todos los procesos que yo tengo aquí presentes, pues, se pueden dar. Es decir, voy ahora sí a utilizar este de acá, de este lado, para comenzar a hablar de los procesos. Yo puedo tener inicialmente un sólido y ese sólido sufrir un proceso en donde cambia de estado de sólido a líquido. Ese proceso lo voy a llamar fusión. Y ese proceso en donde cambia de sólido a líquido va a ocurrir a una temperatura específica. A esa temperatura es la que yo denomino punto de fusión. Pero ese líquido también puede aumentar la energía del sistema y que ese líquido pase de estado líquido a estado gaseoso. Y aquí va a pasar un proceso que se llama vaporización o ebullición. Y a la temperatura en que ocurre esa transición de estado líquido a estado gaseoso se va a llamar punto de ebullición. ¿Sí? Viceversa, entonces puedo pasar de estado gaseoso a estado líquido, a ese proceso lo voy a llamar condensación, pero el punto de ebullición o punto de condensación va a ser el mismo, independientemente en el sentido del proceso que se dé, es decir, que esté observando el proceso de transformación del líquido a estado gaseoso o que esté observando el proceso de la sustancia en estado gaseoso a estado líquido, esa temperatura va a ser la misma y esa temperatura se va a denominar punto de ebullición. Lo mismo va a ocurrir si yo comienzo a disminuir digamos, la energía del sistema y esa sustancia pasa de estado líquido a estado sólido. Entonces, va a haber un proceso que se denomina solidificación o congelación, pero esa temperatura en la cual ocurrió el proceso se denomina así, punto de fusión, o si quiere colocarlo punto de congelación, pero por lo general, digamos, dentro de las propiedades de la materia, pues se conoce más como punto de fusión. Hay ciertas sustancias en el universo que no tienen que pasar por el estado líquido para pasar de estado sólido o a estado gaseoso o de estado gaseoso a estado sólido, sin pasar por el estado líquido. Ese proceso en donde una sustancia pasa de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por estado líquido se denomina sublimación y el proceso contrario, es decir, de pasar de estado gaseoso a estado sólido, se denomina sublimación inversa o deposición. Y ese es uno de los ejemplos que vamos a trabajar en esta diapositiva. Aquí observamos una sustancia que es el yodo, la cual de alguna manera pasa de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. El yodo se sublima fácilmente a temperatura ambiente. Entonces aquí lo que observamos es que al aumentar la temperatura lo más fácil es que la sustancia que en un principio está aquí en estado sólido pasa a ser vapor de yodo, a estado gaseoso. Ese proceso es lo que nosotros denominamos sublimación. Pero hay parte de la sustancia que al contacto con alguna superficie, es decir, por ejemplo, acá hubiera una superficie o algo que tapara, pues lo más seguro es que ese vapor de yodo va a pasar de ser vapor de yodo, es decir, de estar en estado gaseoso, a ser nuevamente cristales de yodo, o sea, pasar a estado sólido. A ese proceso es lo que nosotros denominamos sublimación inversa o deposición. En un caso particular es el yodo. Otro que es muy común es, por ejemplo, el alcanfor, el que utilizan para hacer los talcos. O sea, ¿por qué llega esa fragancia y ese olor de los talcos? Porque lo más seguro es que parte del alcanfor o de la sustancia que está presente en estado sólido en mis talcos fácilmente puede pasar de estado sólido a estado gaseoso. Y lo que yo alcanzo a inhalar son los vapores de ese sólido que está presente. En ningún momento mi talco ha pasado a estar en estado líquido. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es un proceso de sublimación. Y eso es lo que observamos, por ejemplo, en el alcanfor, en la naftalina, en otro tipo de sólidos que pasan de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por estado líquido a temperaturas, digamos, ambientales. Bien, sigamos acá. Entonces, ¿cuáles, digamos, son como conceptos claves pues, para poder de alguna manera entender esos procesos? Yo decía que la temperatura en la cual sea el proceso de conversión, es decir, existe un equilibrio entre el estado sólido y el estado líquido, o sea, esa temperatura que se da acá y que me determina
como digamos, el límite en donde existe el sólido y el líquido, esa temperatura la denominamos punto de fusión. Y ese es uno de los conceptos claves que vamos a tener en cuenta ahora en adelante. Entonces, el punto de fusión es la temperatura en la cual tanto las fases sólido como la fase líquida coexisten en equilibrio. O sea, es la temperatura en la cual va a comenzar ese proceso de transición en donde el líquido, parte de las moléculas del líquido comienzan a convertirse en moléculas para estado sólido, para moléculas en estado líquido, y ese proceso de conversión es lo que se denomina punto de fusión. O sea, que cuando a mí me hablan en un texto de química del punto de fusión, pues me está indicando la temperatura en la cual va a ocurrir ese proceso de transición en donde la sustancia se puede convertir a sólido a líquido. Es decir, que al aumentar la temperatura al punto de fusión, pues el proceso de conversión de sólido a líquido se va a comenzar a dar de alguna manera que va a comenzar a aumentar y digamos, a absorber energía hasta que todas las partículas o moléculas del estado sólido pasan a estado líquido y ahí comienza a haber otro aumento de temperatura porque pues se ha pasado ese punto de fusión, es decir, ya no estamos en esa transición y la sustancia ha pasado totalmente al estado líquido. A eso se denomina punto de fusión. Bien, presión de vapor. Entonces, la presión de vapor, digamos, yo creo que la voy a explicar en mi tablerito, porque pues creo que es un concepto un poquito abstracto, entonces lo voy a intentar explicar acá. Voy a borrar esto que había escrito anteriormente y me voy a ir a explicar de esta manera pues lo que es el concepto de presión de vapor. Entonces, la presión de vapor simplemente es la presión que ejerce la fase líquida sobre, digamos, la superficie del líquido o la fase de vapor sobre la superficie del líquido. Y es donde se comienza a ver, digamos, como un equilibrio entre esa presión. Entonces, voy a hablarlo acá en términos generales. Imaginemos que yo tengo aquí mi vaso de agua a una temperatura cualquiera. No tienen que ser la temperatura, en este caso el punto de ebullición, puede ser cualquier temperatura. Bien, cualquier temperatura, parte de esas moléculas que están aquí en el líquido tienden a escaparse, ¿sí? Y a pasar a ser parte de la fracción gaseosa. Pero también parte de esa fracción gaseosa del líquido que esté presente tiende nuevamente a verse atrapadas por la superficie del líquido que está presente, es decir, pasan de estado gaseoso a estado líquido. Ahora, si yo tengo este mismo sistema, pero ese sistema lo tengo cerrado, es decir, aquí no dejo que ninguna de mis moléculas que están en vapor se escapen, es decir, que va a haber parte de fracción líquida que se ha escapado y que van a estar aquí, pero nuevamente parte de esa fracción gaseosa pasa a estar en la fracción líquida. Estas moléculas tienen movimiento, es decir, van a ejercer una fuerza contra la recipiente que los contiene, independientemente de la temperatura que se dé, porque ese proceso se da normalmente en los líquidos. Digamos, esa presión que ejercen aquí o esa presión que ejercen esas moléculas contra el recipiente que las contiene, es decir, en este caso, contra la tapa del recipiente que las contiene, es lo que se denomina presión de vapor. Si yo aumento la temperatura, pues lo más seguro es que va a aumentar la cantidad de moléculas que van a pasar de estado líquido a la fracción gaseosa. Al aumentar pues la cantidad de fracciones, o sea, de moléculas que van a ejercer fuerza, pues va a aumentar la presión de vapor. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en nuestra olla de nuestra olla a presión. Entonces yo tengo mi sistema, tengo mi olla a presión, tengo mi líquido, tengo mi sistema cerrado, entonces al aumentar la temperatura, pues parte de lo que está en líquido pasa a vapor y va a ejercer una presión. Y va a ejercer una presión. Si sigue aumentando la temperatura, pues la presión va a ser mayor porque parte de esas moléculas van a pasar a estado gaseoso. ¿Por qué es importante este concepto? Porque pues este concepto me va a permitir poder entender el concepto que tiene que ver con punto de ebullición, que es el que está acá. Entonces, punto de ebullición, que es otro concepto clave para entender el día de hoy, se define como la temperatura en la cual la presión de vapor, es decir, la presión que ejercen estas moléculas si yo tuviera acá el recipiente cerrado, es igual a la presión externa. Es decir, que para que exista el proceso de ebullición, o sea, exista ese equilibrio entre la fracción líquida y la fracción gaseosa de una sustancia, pues la presión que ejercen las moléculas debe ser tal que sea igual a la presión externa.
¿A qué se denomina presión externa? A lo que nosotros denominamos presión atmosférica. Sí, es decir, a la presión que se está ejerciendo de las moléculas de aire sobre ese líquido. Cuando eso ya se iguala, pues se va a dar el proceso de ebullición. Observemos aquí tenemos dos momentos claves. Entonces tenemos un proceso que se denomina evaporación, es decir, parte de las moléculas están saltando de estado líquido a estado gaseoso, pero pues esas moléculas tienen una presión de vapor menor a la presión externa. Por lo tanto, pues nosotros no vamos a observar ese burbujeo característico cuando una sustancia está comenzando a ebullir. Es decir, que pues parte de eso van a ejercer una presión. Pero si, por ejemplo, yo cojo este sistema y comienzo a aumentar la temperatura, va a llegar en un momento dado en donde parte de esas moléculas que están pasando de estado líquido a estado gaseoso, va a hacer que la presión que ellas están ejerciendo sobre la superficie sea igual a la presión externa. Es decir, comienza a haber una fuerza que me va a permitir que la sustancia pase de estado líquido a estado gaseoso. Y la presión de vapor igual a la presión externa. Y comienza a darse el proceso, en este caso que nosotros denominamos vaporización o ebullición. Entonces, eso lo observamos, por ejemplo, cuando nosotros calentamos agua, ¿sí? Cuando estamos calentando agua en un principio, al principio no vemos que comience ese burbujeo, pero cuando el líquido ya llega a su punto de ebullición, es cuando comienza ese burbujeo constante. Es decir, la presión de vapor que ejerce la fracción gaseosa que ha pasado de ese líquido se iguala a la presión atmosférica. En términos, digamos, coloquiales, como para que podamos entender aquí, voy a colocar otra página, para que podamos entender por qué la presión externa me puede variar el punto de ebullición, es decir, la temperatura en la cual la sustancia pasa de estado líquido a estado gaseoso. Pues va a depender, digamos, voy a considerar que esta es una persona, ¿sí? Y que aquí hay una fracción de aire, digamos, una columna de aire, eso se llama columna de aire, ¿sí? Mientras más grande sea esta columna de aire, porque son átomos y moléculas que están sobre nosotros, pues mayor va a ser la presión atmosférica, ¿sí? Y eso lo podemos ver en el caso de, por ejemplo, de una persona que está en una montaña, digamos, una persona que está en una montaña, con relación a una persona que está sobre la superficie de la montaña. Nuevamente, vamos a mirar la columna de aire. Entonces, si yo tengo aquí estas dos opciones, en donde hay una mayor columna de aire. En la parte de la base de la montaña hay una mayor columna de aire acá. ¿Dónde hay mayor cantidad? Ahí la estoy subrayando. ¿Dónde hay mayor cantidad de columna de aire? En la base de la montaña, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una mayor cantidad de partículas de aire que van a ejercer una mayor presión atmosférica. Es decir, ¿dónde hay mayor presión atmosférica? Pues en la base de la montaña, que en comparación de estar en el pico de la montaña, ¿cierto? Aquí hay una menor columna de aire, por lo tanto hay una menor presión atmosférica. ¿Listo? Menor presión atmosférica, aquí hay una mayor presión atmosférica. Lo mismo si estuviéramos más abajo. Imagine que estamos cerca al mar, más abajo. Y aquí está la misma persona. ¿En dónde hay una mayor columna de aire? Pues más cerca al mar, ¿cierto? Porque hay una mayor columna de aire. Si hay una mayor columna de aire, hay una mayor presión atmosférica. ¿Qué es lo que me quiere indicar esto? Pues que a medida que nosotros vamos yendo más arriba en cuanto a altitud, pues la presión atmosférica que ocurre disminuye. Y por lo tanto esa presión atmosférica pues va a variar el punto de ebullición. Ya lo vamos a mirar. Yo quiero también mirar otro ejemplo para que me entiendan lo de la columna de aire. Imaginemos que esto es una piscina, ¿sí? Acá está, digamos, el fondo de la piscina y aquí está la persona inicialmente. Bien. Entonces, si la persona está aquí, pues sobre esa persona va a haber una columna de agua, ¿cierto? Pero si la persona está en el fondo, sobre esa persona también va a haber una columna de agua sobre esa persona. Voy a colocar números, 1 y 2.
en donde hay una mayor presión de agua o una mayor columna de agua, en el uno o en el 2. En el 2, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir con relación a la atmósfera. ¿Por qué yo les hablo de esto? Entonces, nosotros nos hemos, digamos, desde la biología, nos hemos acostumbrado a convivir con esa columna de aire que casi es imperceptible para nuestros sentidos. Es decir, nosotros no sentimos la fuerza que ejerce, pero esa fuerza está ahí presente. Lo mismo ocurre en el caso del agua, ¿sí? En el caso de nosotros del agua, pues nosotros sí sentimos la presión, ¿cierto? Mientras más abajo estamos de la piscina, pues mayor va a ser la presión del agua que vamos a sentir, porque pues no estamos habituados a convivir con el agua permanentemente. En cambio, un pez, pues no va a sentir, digamos, como esa percepción directa de la presión que va a ejercer el agua, porque pues él ya aprendió a convivir dentro de ese contexto. Pero aquí hay una presión que ejercen las moléculas de agua, ¿cierto? Hay una presión del agua, pero aquí también hay una presión de las moléculas de aire. A esa presión que ejerce esas columnas de aire es lo que nosotros denominamos presión atmosférica, ¿sí? Y eso es lo que tiene en cuenta aquí en esta definición. O sea, yo quiero, digamos, como para que me entiendan mejor. Entonces, si el punto de ebullición es la temperatura en la cual la presión de vapor debe ser igual a la presión atmosférica, es decir, a la presión externa, pues, ¿dónde hay mayor presión en el ejemplo que yo tengo acá? ¿En el uno, en el 2 o en el 3? En el caso de la columna de aire. En el 2, profe. En el 2, bueno, ¿dónde hay mayor columna de aire? Siempre hablamos lo de columna. Aquí como hablábamos de agua, ¿dónde hay mayor columna de aire? La primera situación es al nivel del mar. La segunda situación es al nivel, observemos que está más arriba, ¿no? Al nivel de la base de la montaña. Y la tercera situación es en el pico de la montaña. ¿En cuál de las tres situaciones la columna de aire es mayor, que está por encima de la persona? ¿En la uno, en la 2 o en la 3? No sé, profe. En la uno. Mira, en la uno. Sí, porque aquí hay mayor cantidad, o sea, está al nivel del mar y hay una mayor cantidad para llegar hasta el extremo de la atmósfera. En cambio, mientras más alto, pues ya el extremo va a estar más cerquito y la columna va a ser menor. Es decir, que aquí hay una mayor presión atmosférica. Lo mismo del agua. Si yo me voy más al fondo, pues mayor va a ser la columna de agua y mayor va a ser la presión del agua. ¿Sí? Entonces, lo mismo va a ocurrir con nosotros, con nuestra atmósfera. Es decir, mientras más abajo estemos digamos, más cercanos al nivel del mar, pues mayor va a ser esa columna de aire y mayor va a ser la presión atmosférica. Mientras más alto, por ejemplo, imaginemos que aquí hubiera otra montaña más y aquí estuviera otra persona, pues esa columna de aire va a ser más pequeñita y por lo tanto la presión atmosférica va a ser menor. Ahora, ¿por qué estoy interrelacionando esto? Ahora sí voy a ir a otra, perdónenme, acá la voy a llevar. Voy a llevar el concepto para que lo podamos entender mejor. Voy a llevar esto para el otro lado. Entonces, si el punto de ebullición es la temperatura que depende de la presión atmosférica, ¿sí? Es decir, mientras mayor sea la presión atmosférica, pues mayor debe ser la presión de vapor y por lo tanto mayor va a ser la temperatura. En ese contexto, ¿dónde va a ser mayor el punto de ebullición? Entonces, acá está cerca mi mar, está la persona, ¿sí? Y aquí está mi montaña. ¿Listo? ¿En dónde hay mayor presión atmosférica? Acá, ¿cierto? Dijimos que aquí en el número uno hay mayor presión atmosférica. Por lo tanto, si hay mayor presión externa, es decir, mayor presión atmosférica, pues mayor debe ser la presión de vapor y por lo tanto el líquido va a ebullir a una temperatura mayor, digamos que a 100 grados centígrados, ¿sí? En cambio, si hay menor presión atmosférica, es decir, menor presión externa, pues menor va a ser la presión de vapor que va a tener que igualar el líquido y por lo tanto menor va a ser la temperatura. Y lo más seguro es que la temperatura sea menor a 100, por ejemplo, 89 grados centígrados.
Es decir, que al nivel del mar, la temperatura para que bulla un líquido, por ejemplo el agua, es mayor que a nivel de, por ejemplo, de una montaña. Y eso se ve, digamos, se nota en cuanto al proceso. Es decir, aquí se necesita una mayor cantidad de energía para que el agua pase de estado líquido a estado gaseoso, mientras que aquí se necesita una menor temperatura para que la sustancia pase de estado líquido a estado gaseoso. Y eso ustedes lo van a poder experimentar. Si tienen la opción de alguna vez, digamos, de ver esos dos contextos, se van a dar cuenta que en la altura de una montaña, pues el agua va a hervir mucho más rápido. ¿Pero por qué hierve mucho más rápido? Porque la temperatura a la cual debe llegar es menor debido a que la presión atmosférica es menor. Mientras que si yo voy, por ejemplo, a la costa, a un sitio al nivel del mar, pues la presión atmosférica es mayor y pues la temperatura, o sea, para calentar, digamos, el agua, se va a necesitar mucha más energía, mucho más tiempo, y por lo tanto el punto de ebullición va a ser mayor. Hasta aquí preguntas, chicos, antes de continuar. No, señor. No está complicado, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando que el punto de ebullición es una temperatura, ¿listo? Y es una temperatura que me indica la transición entre el estado líquido y el estado gaseoso, ¿listo? Eso es como que lo que quiero que recalque. Pero esta temperatura va a depender de la presión externa, es decir, va a depender del punto del planeta donde yo la tome. O sea, es decir, que no es la misma, la temperatura de ebullición del agua, por ejemplo, es una sustancia muy común, no va a ser la misma a nivel del mar, por ejemplo, en nuestro país, en Cartagena, que la temperatura de ebullición que yo puedo medir, por ejemplo, en una ciudad más alta, por ejemplo, Bogotá, ¿sí? Porque la presión atmosférica es diferente, o sea, la presión externa es diferente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque recuerden que esa sustancia que está en estado líquido debe vencer las fuerzas que la mantienen en estado líquido para que pase en estado gaseoso, pero si la fuerza que externa es mayor, pues va a ser mucho más difícil. Por lo tanto, requiere de mayor energía. ¿Sí? Por eso es que aquí donde hay mayor presión atmosférica, pues requiere mayor energía y su temperatura de ebullición para que ese proceso es mayor. Pero si voy a disminuir la flechita, la energía es menor, la presión atmosférica es menor como en el caso de Bogotá, pues va a ser mucho más sencillo que las moléculas que están en estado líquido del agua pasen a estado gaseoso y por lo tanto, pues la energía que se requiere para que ese proceso es menor y por eso las temperaturas son diferentes. Bien, listo, sigamos y si algo ahorita lo contextualizamos con ejercicios, que eso es lo que es donde yo me doy cuenta si me están entendiendo por ese lado. Bien. Eh, Voy a hacer aquí, digamos, como un resumen en mi tablerito, como para contextualizar todo lo que hablé de carretazo. Entonces, estamos hablando sobre la conversión de los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Decimos que en teoría se pueden convertir en cualquiera de los tres estados, pero que esos procesos llevan unos nombres, es decir, si pasa de estado sólido a estado líquido, tiene un nombre. Si una sustancia pasa de estado líquido a estado gaseoso, tiene otro nombre. Entonces, el proceso de cambio de estado, es decir, que una sustancia pase de estado sólido a estado líquido, se denomina fusión. Voy a colocar los nombres como para que vayamos contextualizando todo lo que he hablado. Y el proceso en donde una sustancia pasa de estado líquido a estado gaseoso se llama ebullición. Ese es uno de los nombres, ebullición. O el otro nombre es vaporización. ¿Sí? Y esto comúnmente lo vemos con el agua. Entonces, si yo tengo el agua en un cubo de hielo y la dejo a temperatura ambiente, pues lo más seguro es que va a alcanzar su temperatura de fusión y el cubo de hielo se va a derretir y va a pasar todo a líquido. Y lo mismo, si yo cojo ese líquido y lo coloco, por ejemplo, en una estufa y la pongo a calentar, pues va a llegar en algún momento dado en donde va a bullir, es decir, la presión de vapor del líquido se iguala a la presión externa y llega a una temperatura en la cual pues comienza a adquirir tanta energía que pasa de estado líquido a estado gaseoso. Pero este proceso se llama ebullición y vaporización. En estos procesos se dan digamos, dos propiedades de la materia o propiedades físicas de la materia. Entonces, a la temperatura en la cual, o sea, la temperatura la voy a llamar acá T,
A la temperatura en la cual se da el proceso de fusión, es decir, la sustancia pasa de estado sólido a estado líquido, lo llamamos punto de fusión. Lo voy a llamar acá punto F. ¿Listo? Y a la temperatura en la cual la sustancia pasa de estado líquido a estado gaseoso y se ha establecido un equilibrio entre la presión de vapor de líquido y la presión externa, a esa la denominamos punto de ebullición. Y es característica de cada sustancia, es decir, que el punto de fusión y el punto de ebullición del agua es muy diferente, por ejemplo, al punto de fusión y ebullición del aceite o de la leche o de cualquier, o de un metal, por ejemplo, el cobre. El cobre también puede yo pasar de estado sólido, puedo calentar y pasar de estado líquido y de estar de estado líquido a hacer vapor de cobre, a vapor del metal, puede pasar también. O sea, tiene unas temperaturas que son específicas de la sustancia. Recuerden que esas propiedades específicas eh, hacen parte de las propiedades de la materia. Bien, ese sería el proceso si lo miro de aquí para allá. Ahora, si lo miro inverso, es decir, que la sustancia pase de estado gaseoso a estado líquido, pues también tiene otro nombre, pero el punto de ebullición sigue siendo el mismo, es decir, la temperatura en la cual ocurre ese proceso, ya sea de líquido a gas o de gas a líquido, va a ser la misma. Entonces, en este caso paso de una sustancia que está en estado gaseoso a un estado líquido, ese proceso se va a llamar condensación. ¿Sí? Pero la temperatura en la cual ocurre ese proceso donde la sustancia pasa de estado gaseoso a estado líquido se llama punto de ebullición. O sea, va a ser la misma temperatura. Ahora, si la sustancia que está en estado líquido pasa a estado gaseoso, pues también tiene su nombre. Y ese proceso es común. Lo utilizamos en nuestras neveras. Se llama congelación. ¿Sí? También lleva otro nombre en química. Se llama solidificación. Se volvió un sólido. ¿Listo? Entonces ese proceso de líquido a sólido se llama congelación o solidificación. Pero esa temperatura en la cual ocurre ese proceso también se llama punto de fusión. Bien, digamos, es como los procesos claves. Ahora, hay un proceso en donde una sustancia puede pasar de estado sólido a estado gaseoso, observen la flechita, pero sin pasar por el estado líquido. A ese proceso lo llamamos sublimación. Y es el que vemos, por ejemplo, con el yodo. El yodo pasa de estado de cristales de yodo a vapor de yodo sin pasar por el estado líquido. Entonces pasa de un estado muy organizado a un estado menos organizado. Y viceversa. Si ese vapor de yodo toca una superficie, pues va a chocar contra la superficie y va a pasar de estar como vapor de yodo, o sea, en estado gaseoso, a estado sólido. A ese proceso inverso lo llamamos sublimación inversa, sería el nombre, o el nombre general que se denomina deposición. Hasta ahí es como el resumen de lo que hablé, ¿sí? Y eso es lo que ustedes encuentran, y ese es digamos, el resumen de lo que se ha hablado hasta el momento. Entonces, si yo voy, por ejemplo, aquí a esta gráfica, lo que me resume esta gráfica de este lado, ¿sí ven? O esta gráfica de este lado. Si yo aumentara la temperatura del sistema, o sea, aumentara mucho más la energía en una sustancia en estado gaseoso, puede ocurrir de que pierda iones, o sea, pierda electrones y se formen iones. A ese estado se llama plasma, pero no vamos a hablar tanto de él. Bien. Ahora, lo que me interesa más que los conceptos, porque pues eso los pueden sacar del gráfico o de la lectura que tienen, lo que me interesa es que lo aterricemos un poquito a dos tipos de diagramas que me interesan y que salen mucho, por ejemplo, en unas pruebas Saber 11, que son las denominadas curvas de enfriamiento y calentamiento y los diagramas de fase. Entonces, ¿qué es una curva de calentamiento? Pues una curva de calentamiento se observan dos variables. Se observa el incremento de la temperatura con relación al tiempo, ¿sí? Y se observa cuál es el cambio en esos intervalos de tiempo de los cambios de estados que están presentes en una sustancia. Es decir, en qué momento cambia de sólido a líquido y a qué temperatura, en qué momento cambia de líquido a gaseoso y en qué temperatura. Entonces, las curvas de calentamiento pues son aquellas en donde la temperatura aumenta, es decir, el proceso
que se está observando de la sustancia es que la sustancia comienza en estado sólido y termina en estado líquido. En cambio, pues en contraposición, las curvas de enfriamiento pues son aquellas que yo tomo la sustancia en estado gaseoso y observo cuál es su proceso al disminuir la temperatura y cómo cambia de estado gaseoso a estado sólido. Bien, y eso es lo que vamos a ver aquí a continuación. Entonces observemos esta gráfica. Ustedes dirán, uy, pero es profe, esta gráfica, ¿y ahí qué? Entonces observemos dos cosas. Tengo dos variables. Aquí mi gráfica va a tener dos coordenadas. Esta coordenada, que es la, digamos, la vertical, y esta coordenada, que es la horizontal. En la coordenada vertical, que es esta de acá, hay una variable que es la temperatura. Y en esta coordenada que está acá, pues es la variable tiempo. O sea, se está observando a medida que va cambiando la sustancia. Si ustedes observan en la curva de calentamiento, observen lo que yo les decía. Comienza en estado sólido en el tiempo cero, y a medida que va pasando el tiempo y a medida que va aumentando la temperatura, la sustancia pasa a estado líquido y a estado gaseoso o vapor. Pero en la gráfica me da dos informaciones. ¿Cuáles son? Me indica el punto de ebullición y me indica el punto de fusión. ¿Se acuerdan lo del gráfico anterior? Lo que les hablaba acá. Entonces me indica el punto de transición entre el cambio de estado sólido a estado líquido, que se denomina punto de fusión, y me indica el punto de transición de estado líquido a estado gaseoso, que se denomina punto de ebullición, que son las temperaturas que se pueden registrar acá. Entonces lo voy a colocar con otro color, acá en azulito, que son este proceso de acá, que se ve en la gráfica de manera plana. Aquí, y este proceso que se ve aquí, que se ve aquí. Entonces, observen aquí, está en estado aquí sólido y aquí en estado líquido. Pero aquí hay una temperatura en la cual existen en equilibrio las sustancias, están tanto en estado sólido como en estado líquido. A esa temperatura que se ve aquí es lo que se denomina punto de fusión. ¿Sí? Entonces la gráfica lo que me informa es cuál es la temperatura en la cual hay una transición de sólido a líquido. Es decir, que a medida que va aumentando, o sea, a medida que va el sistema adquiriendo energía, pues parte de las moléculas que están en estado, de los átomos que están en estado sólido, comienzan a pasar a estado líquido, ¿sí? Y ya cuando todas las moléculas han pasado en estado líquido, observen que aquí en la gráfica comienza a haber nuevamente un aumento de la temperatura. Es decir, que el punto de fusión es una constante. Eso es un valor que no me varía, es un valor fijo. Entonces, a esa temperatura se va a permanecer constante hasta que toda la sustancia que estaba en estado sólido pasa a estado líquido. El mismo análisis va a ocurrir aquí. Es decir, aquí yo tengo un estado de equilibrio entre líquido y gaseoso. ¿Sí? Y la temperatura también permanece constante. Observen, aquí no hay un aumento, no aumenta más. Sigue siendo un mismo valor. O sea que también el punto de ebullición es un valor constante. Entonces, hasta que toda la sustancia, es decir, que está en estado líquido, adquiere energía tal que pueda estar en vapor, o sea, en estado gaseoso, pues no va a haber de temperatura. Ya cuando toda la sustancia está en estado gaseoso y sigo aumentando la temperatura, pues ahí sí va a haber un aumento de la temperatura como tal. Esto sería una gráfica de calentamiento. Yo solamente quiero que identifiquen que es de esta manera. Pasamos de estado sólido a estado gaseoso, que es lo que me interesa en cuanto a gráficas. Entonces, si me hablan de una gráfica de enfriamiento, bueno, acá está el proceso secundado con dibujitos. Entonces, comenzamos con la sustancia en estado sólido. A medida que va pasando el tiempo, pues va aumentando la temperatura hasta que llega al punto de fusión. En el punto de fusión, la temperatura permanece, ¿qué? Constante. Acá la sustancia está entre estado sólido y estado líquido. Cuando ya pasa todo líquido, pues nuevamente comienza a aumentar la temperatura hasta que en algún momento dado comienza a ocurrir el proceso de vaporización o ebullición. Es decir, aquí tengo mi temperatura de ebullición y hay digamos, como un equilibrio líquido-vapor y nuevamente vuelve a aumentar temperatura hasta que toda la sustancia está en vapor y pues ahí puede adquirir más energía. Observen aquí, va aumentando la energía, la temperatura con, con relación al aumento en el tiempo. Listo. Las gráficas de enfriamiento pues es todo lo contrario. Es decir, partimos de la sustancia en estado gaseoso
Y observamos el análisis al enfriar, es decir, al disminuir la temperatura con relación al tiempo. Entonces pasa la sustancia de estado gaseoso a estado líquido y de estado líquido a estado sólido. Entonces recuerden esa temperatura de acá. ¿Se acuerdan esa temperatura que permanece constante? Este es el punto de ebullición, independientemente del proceso que se dé. Nuevamente vuelvo acá. Si está pasando de gas a líquido, o sea, está ocurriendo ese proceso de condensación, la temperatura va a ser la misma. O sea, eso que denominamos punto de ebullición va a ser lo mismo. Aquí nuevamente se enfría de tal manera hasta que llega a una temperatura, en este caso el gráfico es -15, permanece constante, observen aquí, permanece constante en este punto de acá, lo voy a subrayar, y ese es el punto de fusión. Pero observen aquí, estamos pasando, la gráfica va de estado gaseoso a estado sólido. ¿Cuál es la relación que yo quiero dar de estas dos gráficas como análisis? Esta gráfica es decreciente, es decir, partimos de lo alto, de una mayor temperatura a una menor temperatura. En contraposición, la gráfica de calentamiento es una gráfica de tipo creciente, es decir, partimos de una menor temperatura a una mayor temperatura y observe que va aumentando en el gráfico, se va haciendo más para arriba. Bien. Siguiente. Vamos a hablar de los diagramas de fase, pero más de los diagramas de fase, más como diagrama que como interpretación química, es decir, como teoría. Entonces, los diagramas de fase lo que me relacionan son las posibles fases en las que se puede presentar una sustancia. En el caso de nosotros el agua, que es lo más común, digamos, el más común de la sustancia en el universo, nuestro planeta Tierra, pues, y de mayor importancia, pues el agua puede estar en tres estados de la materia. Es decir, puede estar como agua sólida, como agua líquida o como agua gaseosa. Y la única diferencia con relación a las gráficas de calentamiento es que las variables que se van a tener en cuenta en los diagramas de fase son la presión y la temperatura. Es la única diferencia, pero van a estar los tres estados y va a dar una gráfica como de este tipo. Bien. Entonces, ¿cuál es el análisis que se debe hacer en los diagramas de fase? Entonces, tengo mi presión, que es el que está acá, y tengo mi temperatura, ¿sí? Y tengo una relación en la cual pueden coexistir, esta es mi línea, en donde puede coexistir los diferentes estados de la materia. Es decir, que esta línea representa el punto de fusión, el punto de ebullición de una sustancia. Bien. Ahora, existe un punto de la gráfica, que es el que están observando aquí, que se denomina el punto triple. ¿Qué significa ese punto? Que en este punto pueden coexistir los tres estados de la materia, por eso se llama triple. Es decir, puede coexistir el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso a una temperatura dada y a una presión dada. Es decir, que en algún momento dado, ay, perdónenme chicos, es que yo no sé, pero siempre que estoy en clase se les da por llamar. Entonces, eh, lo que quiere decir este punto que está acá de mi gráfica, en donde se intersectan estas tres vertientes, esta línea acá y esta que me une con el de la presión, este punto triple lo que quiere decir es que pueden coexistir los tres estados de la materia de una sustancia en un solo sistema. Es decir, puede estar la sustancia en estado sólido, puede estar la sustancia en estado líquido y puede existir en la sustancia en estado gaseoso. Y estos tres estados de la materia están en equilibrio. Bien. Ahora, si yo me voy para este lado o yo me voy para este lado, pues las sustancias van a coexistir como sólido líquido, es decir, aquí va a haber un equilibrio sólido líquido y si me estoy ubicando en ese punto, pues las sustancias van a coexistir como líquido y gaseoso. Es decir, que los puntos que estén aquí a diferentes temperaturas con relación a una presión serían de líquido a gas los puntos de ebullición y de sólido a líquido los puntos de fusión, digamos como en términos sencillos. Entonces, ¿cuáles son digamos, las partes más importantes para analizar en este gráfico? Yo lo resumo en lo siguiente. Entonces tenemos tres rectas que separan los tres diferentes estados. Entonces me voy a volver acá. Tres rectas que separan los tres diferentes estados. Esta que va de la A al punto B, esta que va del punto B al punto C y esta que va del punto B al punto D. Esas son las tres líneas que me unen los tres estados. Ahora, en el segmento BD se limita la zona de los estados sólido y líquido. Es decir, si yo voy acá a este segmento que está acá,
del B, ay, perdón, del B al D, me separa sólido líquido. Si yo voy al segmento BC, me separa el líquido y el gas. Y si yo voy al segmento A, B, me separa el sólido del gas. Eso es lo que dice acá, A, B y C. Ahora, en el punto triple, es el único punto en donde la sustancia puede coexistir en los tres estados de la materia. Es el punto que les señalé al principio. Y hay otro punto que denomina el punto C, que es el punto crítico, e indica la temperatura en la presión en la cual puede llegar a la temperatura y presión más alta posible que puede llegar a la sustancia sin que deje de ser la sustancia. Es decir, vamos nuevamente al gráfico. Este punto que está acá arribita. Esta es la temperatura, si yo lo correlaciono con la temperatura y presión, en la cual la sustancia puede coexistir sin dejar de ser la sustancia. Es decir, si pasa esa temperatura y esa presión, pues la sustancia ya deja de ser la sustancia sobre la que se está haciendo ese gráfico o sobre la que se va a analizar ese gráfico. Bien. Preguntas antes de comenzar con la temática, chicos. No, señor, profe, pues ahí más o menos yo no entendido más o menos, pero pues sí, lo veo difícil. Sí, que no has entendido. Cuéntame y pues lo vamos trabajando. Todavía esto no es de afán, ¿no? Por ejemplo, que vayamos a mi tablerito y tú me vas diciendo que de pronto se te Por lo menos dificulta. lo del aire, eso, lo de las montañas y el aire, eso no lo entendí mucho porque, no sé, Ah, ok. y Lo de esta parte que eso yo es. le de presión de vapor. Listo. Entonces lo voy a trabajar en otra página como para que me entiendas bien. Entonces, estaba hablando de tres conceptos claves para poder entender el concepto de punto de ebullición. Uno era punto de fusión, que es la temperatura en la cual se da el proceso de sólido a líquido. Eso está bien, ¿cierto? Entonces la temperatura en la cual pues, la sustancia comienza a pasar de estado sólido a estado líquido y es una temperatura constante. Y estaba hablando de dos tipos de presiones. Entonces estaba hablando de presión de vapor, que era uno de los conceptos que hablaba, ¿sí? Y estaba hablando de la presión externa, que en este caso la presión externa en nuestro planeta Tierra es la atmosférica, ¿sí? De la presión de vapor, simplemente la presión, digamos, yo tengo acá un líquido y parte de las moléculas de ese líquido, por tendencia, independientemente de la temperatura en que estén, tienden a vencer las fuerzas que las mantienen unidas, es decir, las fuerzas que están en sobre la superficie y tienden a pasar a la fracción gaseosa, ¿sí? Si yo aumento la temperatura, pues mayor va a ser, digamos, el movimiento, más débil va a ser la fuerza y pues mayor fracción gaseosa yo voy a tener. Es decir, que si yo tapo aquí, por ejemplo, mi recipiente, le coloco una tapa, esa fracción gaseosa va a ejercer una fuerza sobre la tapa del recipiente, ¿sí? Esa fuerza o esa presión es lo que se denomina como presión de vapor, ¿sí? Es como cuando yo coloco, por ejemplo, acá mi olla y si yo tapo la olla, pues la fracción gaseosa va a ejercer una presión, ¿sí? Sobre la tapa de la olla a la cual yo le coloqué. A eso se denomina presión de vapor. Y esa se da en cualquier temperatura. O sea, es independientemente de la temperatura que se dé. Pero sí es dependiente de la temperatura. Si yo aumento la temperatura, mayor cantidad de sustancias van a pasar a ¿qué? A estado gaseoso. Pues obviamente, mientras mayor sea la cantidad de partículas en estado gaseoso, mayor va a ser la fuerza y mayor va a ser la presión de vapor. ¿Sí? Y eso uno lo nota. Entonces, si yo tapo la olla, comienzo a calentar, va a haber un momento a otro que va a ser la fuerza, que yo voy a observar que la tapa va a comenzar a titilear, porque la presión de vapor que se está ejerciendo es mucho mayor. O en el caso de las ollas a presión, pues va a llegar en algún momento dado que yo tengo que disminuir la presión abriendo mi rendija, la cosita que está en la tapa de la olla, para hacer salir todas esas moléculas que están en estado gaseoso. Esa fuerza que sale ahí es la presión de vapor que está ejerciendo el líquido. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Al menos con este lado. ¿Sí, Natalia? Sí, señor. Bien. Ahora,
Esa es una presión, una fuerza que ejerce el líquido a la hora de calentarlo. Bien, pero me decía la definición del punto de ebullición, que es la temperatura en la cual la presión del vapor del líquido se iguala a la presión externa, es decir, a la presión atmosférica. Y la presión atmosférica, imagínate, va primero a hacerlo con un ejemplo que es con lo del agua, que esa sí la sentimos nosotros. Imagínate que estás en un mar, ¿sí? Estás en el mar y que estás nadando sobre la superficie digamos, estás casi sobre la superficie del agua, estás a la mitad de la superficie, casi llegando al fondo de donde estás nadando y estás en el fondo donde estás ya casi cerca sobre el fondo del sitio donde estás nadando, ¿cierto? Si yo hago acá un cuadrito, voy a hacer como un cuadrito así con relación al agua, en donde hay una mayor columna de agua, Natalia. Entonces voy a colocarle números, como para que me digas ahí. ¿Dónde hay una mayor columna de agua? ¿En cuál de las tres situaciones hay mayor columna de agua? En la 3. En la 3, porque hay una mayor, si es, o sea, cuando tú asumes que hay una mayor columna de agua, es porque estamos diciendo que hay una mayor presión del agua, ¿cierto? Uno va a sentir una mayor presión. Y eso uno lo siente cuando se sumerge, ¿cierto? Entonces, cuando uno se sumerge, uno siente una mayor presión del agua, ¿no? Y si me sumergiera más, pues mayor va a ser la presión. Eso con relación a la presión del agua. Esa presión es lo que yo denomino presión externa si yo viviera debajo del agua. ¿Listo? Claro, Bien. sí, señor. Pero los seres humanos vivimos debajo de ¿qué? Del De aire. la, del aire, ¿cierto? Listo. Bien, ya me estás cogiendo aquí. Entonces imagínate que aquí tengo mi mismo recuadro. Bien, mi mismo recuadro. Pero ahora voy a tener tres situaciones. La persona está sobre el nivel del mar, ¿cierto? Está Ujú. bajito, está a cero metros sobre el nivel del mar. Entonces acá está el mar. La persona está, digamos, sobre la base de una montaña, pero ya está un poquito más alto, ¿cierto? Digamos por acá, sobre la base de una montaña, ¿sí? Pero ya no está sobre el nivel del mar. Es decir, por ejemplo, estamos como en una ciudad de temperatura templada. No sé, digamos, más abajito que puede estar, por ejemplo, Anapoima, ¿sí? Que está más abajito, pero ya no está al nivel del mar, ¿bien? Y por ejemplo, digamos, acá está la montaña, y nosotros que vivimos en Bogotá, que estamos en una montaña, que estamos sobre cuánto sobre el nivel del mar, como 2600, ¿cierto? Sí, Bien. señor. Ahora imagínate que lo mismo, acá tengo mi columna de aire en vez de agua. Listo. Ay, perdóname. Mi columna de aire en vez de agua. Hasta acá. Entonces tengo mi situación uno, mi situación 2 y mi situación 3. ¿En dónde hay mayor columna de aire? En el 1. En el uno, es decir, en donde hay mayor presión del aire. En el uno. ¿Sí? Si aquí la mayor presión era donde había mayor columna de agua. Observa acá en el Ok. ejemplo 3, pues aquí hay mayor aire. Pero es que O nosotros sea que o sea que hay mayor aire en las ciudades calientes, profe. hay mayor columna de aire. O sea, Ok, porque ahí estoy más abajito, ¿cierto? Estoy más abajo. Es ok. como la condición del agua, estoy más abajo. Bien. Entonces, como hay mayor columna de aire, aquí la presión de la atmósfera es mayor. ¿Sí? Que era lo mismo que ocurría aquí con el agua, mientras que más abajo estaba cerca al fondo del agua. Pues aquí como hay mayor agua, pues la presión del agua es mayor, o sea, la presión externa, sí, es mayor. Lo mismo va a ocurrir aquí. Si yo voy subiendo en una montaña, es decir, mi columna de aire se hace más pequeña, pues la presión va a ser más pequeña. Es como si estuviera acá en esta condición, ¿cierto? Sobre la superficie del agua, pero aquí estoy hablando en términos de la montaña, en este caso Bogotá. Hay una menor columna de ¿qué? De aire sobre mí, ¿cierto? O sea que la presión atmosférica es menor. Acá la presión atmosférica es mayor, aquí la presión atmosférica es menor. Si yo pudiera ir a una montaña mucho más alta, pues la columna de aire va a ser más chiquita, ¿sí? Más pequeña. Y por lo tanto la presión atmosférica es menor. O sea, hay menos aire, menos cantidad de oxígeno, por ejemplo, Claro, ¿sí? Mientras sí, más alto señor. esté.
Entonces, eso se va a ver relacionado con el concepto de punto de ebullición. ¿Por qué? Porque el punto de ebullición depende de la presión externa, ¿sí? Me dice que el punto, entonces yo voy a ir a la definición del punto de ebullición. Entonces, el punto de ebullición me dice que es, o sea, el punto de ebullición es la temperatura en la cual la presión de vapor del líquido, que ya sabemos que es esta, se iguala a la presión atmosférica, pero observa que la presión atmosférica varía dependiendo de la altitud. Mientras más abajito, cercano esté al mar, mayor va a ser la presión atmosférica. Mientras más alto esté, menor va a ser la presión atmosférica. Es decir, mientras mayor, o sea, mayor sea la presión atmosférica, mayor va a ser la presión de vapor, mayor la temperatura. Por eso les decía que si uno va a la costa, al nivel del mar, lo más seguro es que la temperatura donde bulle el agua sea cercana a los 100 grados centígrados, porque mayor debe ser la temperatura para que mayor sea la presión de vapor, porque mayor es la presión atmosférica. Mientras que si yo voy acá a Bogotá y caliento la misma cantidad de agua, pues me voy a dar cuenta que va a comenzar a bullir, es decir, comienza a salir el burbujeo, ¿sí? Ese burbujeo donde uno comienza a ver burbujitas La subir y espuma. bajar, ¿sí? A esa temperatura, pues la temperatura va a ser menor. ¿Pero por qué va a ser menor? Porque la presión atmosférica es menor y por lo tanto la presión de vapor del agua debe ser menor y por lo tanto la temperatura en la cual va a hacer ese proceso va a ser menor. No. Entonces, por ejemplo, tú vas a ver que en Bogotá va a estar muy cercana a los 80 y pico, digamos que aproximadamente 89 grados centígrados. O sea que lo que yo quería darles a entender aquí es que el punto de ebullición de un líquido, ¿sí? ¿Por qué digo que de un líquido? O porque estoy hablando de la transición de líquido a gas, o de gas a líquido, o de un gas. Pues de qué va a depender de la altitud, de la presión atmosférica, ¿sí? Ok. ¿Sí me entendiste por este Sí, lado? sí, señor, Listo. sí te entendí. Bien. Y esa es la definición que nosotros teníamos acá antes. Entonces, mira que la definición, por eso yo hablé un poquito de la definición que estaba acá. Acá, conceptos claves acá. Esta definición de acá, ¿sí? El punto de ebullición es la temperatura en la cual la presión de vapor es igual a la presión externa. ¿Y cuál es nuestra presión externa? La presión atmosférica. Entonces, ¿de qué va a depender la presión atmosférica? Pues del punto del planeta Tierra donde yo esté. Entonces, no es lo mismo al nivel del mar que en una montaña en lo alto la presión externa. Y por lo tanto, los puntos de ebullición van a variar. ¿Listo? Bien, entonces vamos a mirar un ejercicio, a ver, y ahí le cacharríamos un poquito los conceptos. Entonces vamos a trabajar este ejercicio rápidamente, que tiene que ver con prueba ICFES, y en donde vamos a trabajar lo que tiene que ver con cambios de estado. ¿Listo? Entonces yo voy a subrayar cositas aquí. Dice, la tabla indica algunas propiedades de cuatro sustancias a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Eso es como distractor, ¿sí? Me dicen es las condiciones en que se midieron las propiedades, pero vamos a mirar es las propiedades de cuatro sustancias. Y la tabla tiene cuatro sustancias. Tiene la sustancia número uno, la sustancia número 2, la sustancia número 3 y la sustancia número 4. En este caso nos vamos a detener en estos dos conceptos que hablamos el día de hoy. Punto de fusión y punto de ebullición. ¿Listo? Entonces yo me voy a ir a mi tablero y voy a abrir otra página diferente en donde voy a establecer los tres cambios de la materia, ¿cierto? Entonces está sólido, líquido y gaseoso. Independientemente del proceso que sea, es decir, que la sustancia pase de líquido a gaseoso o viceversa, la temperatura en donde ocurre ese equilibrio entre sólido y líquido se llama punto de fusión, ¿sí? Y la temperatura en la cual ocurre la transición de líquido a gaseoso se llama punto de ebullición. Es decir, que cualquier temperatura que está por debajo del punto de fusión, la sustancia en qué estado va a estar, en sólido. Y cualquier temperatura donde la sustancia esté por encima del punto de fusión, va a estar en líquido, pero si está por debajo de la temperatura del punto de ebullición. Entonces lo vamos a mirar con relación a los ejemplos que me están dando ahí. ¿Listo? Entonces voy a utilizar este cuadrito para poder solucionar ese ejercicio. Entonces me están dando estos dos valores y me dice, de acuerdo con la afirmación de la información, se puede afirmar que a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, las sustancias.
Entonces vamos a mirar primero la primera sustancia y voy a comenzar a colocar los valores. Entonces voy a coger estos valores que están aquí y los voy a recortar. Y estos valores van a indicar la transición entre la sustancia entre sólido y líquido. La primera sustancia a 15 grados centígrados, la siguiente a menos 85, la siguiente a 180 y la siguiente a menos 78. Y lo mismo lo voy a hacer con la siguiente. Entonces, el punto de ebullición es la transición entre líquido y gas. Y lo mismo hago acá. Y voy a colocar este valor aquí. ¿Por qué? ¿Por qué hago, digamos, como esta comparación? Porque esto me va a poder permitir saber, por ejemplo, la sustancia número uno en qué estado puede estar. Es decir, si la sustancia número uno tiene una temperatura menor a 15 grados centígrados, la sustancia va a estar en qué estado? Sólido. Ahora, si tiene una temperatura mayor a 15 grados centígrados, pero menor a 75, lo más seguro es que en qué estado esté, líquido. Líquido. Sí, y si tiene una temperatura mayor a 75 grados centígrados, lo más seguro en qué estado esté, gaseoso. ¿Sí? Lo mismo ocurre para las otras. Entonces, si tiene una temperatura menor a menos 85, sólido. Si tiene una temperatura mayor a menos 85, pero menor a 35, líquido. Y si tiene una temperatura mayor a 35 grados centígrados, van a estar en estado gaseoso. Y lo mismo para las otras dos sustancias. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo que las sustancias 2 y 4 se encuentran en estado gaseoso, es decir, la 2 y la 4. Entonces, a 25 grados centígrados, ¿en qué tipo, cada sustancia, en qué estado está? Esa es la pregunta que yo debo hacerme en el ejercicio. Entonces, 25 grados centígrados lo voy a colocar acá grande. 25 grados centígrados. ¿Listo? Y aquí es como si yo tuviera una recta numérica, en donde el punto de fusión me indica la separación entre sólido y líquido, y el punto de ebullición me indica la separación entre líquido y gas. Y vamos a comenzar a ubicar cada una de las sustancias a 25 grados centígrados si está en estado sólido, está en estado líquido y en estado gaseoso. Para la sustancia número uno, si está a 25 grados centígrados, ¿en qué estado está? 25 como valor numérico, ¿es mayor o menor que 15? Mayor. Mayor que 15. Y 25 como un valor numérico es menor o mayor que Menor. 75. Menor. O sea que la sustancia en qué estado está en la primera. Líquido. Líquida. Entonces yo coloco acá que está en estado líquida. La siguiente, 25 grados centígrados. ¿Dónde puede estar? En, en, en gaseoso. Bien, estado gaseoso. ¿Por qué? Porque 25 es mayor que 85 y que menos 35, ¿cierto? Gaseoso. Aquí, 25 grados centígrados, ¿en qué estado puede estar? En líquido. 25 es mayor que, Menor. menor que 180, mayor que 180, No. entonces Mayor, no, no menor. es menor, ¿cierto? O sea que, ¿dónde puede estar acá? 180, o sea, 25 es menor que 180, o sea que va a estar en estado Ah, sí, sólido. sólido, bien, sólido. ¿Y la última cuál sería? 25, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría para la cuarta? 25 estaría en líquido. Ay, profe. Sí, señora, porque es mayor Mm. a menos 78, pero es menor a 142. Entonces aquí sería líquido. Si ves que ya me está diciendo en qué estado está la materia, y ahora a partir de esto comienzo a decir si las afirmaciones son correctas o no. La primera me dice que 2 y 4 están en estado gaseoso. Vayamos al análisis que hicimos. 2 y 4. 2 sí está en estado gaseoso, pero 4 está en estado ¿qué? Líquido. Líquido, o sea que no es. 1 y 3 se encuentran en estado sólido. Miremos. 3. Uno está en 1. estado líquido, ¿no? O sea que me dice que están en estados sólidos uno y 3. La 3 sí, pero la uno no. ¿Sí Ok. ves? Falso. Listo. C. 1 y 4 se encuentran en estado líquido. 1. Uno y 4 se encuentran en estado líquido. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta correcta? La 1 y 4 se encuentran en estado líquido. Si observas cómo
el valor de punto de fusión y punto de ebullición me sirve es para saber en qué estado está la sustancia, ¿sí? De acuerdo al ejemplo que hicimos acá. Entonces, ahora van a intentar resolver la siguiente, que creo que también tiene que ver con eso, con mirar punto de ebullición y todo eso. Entonces, intenten hacer esta. Nuevamente, punto de fusión y punto de ebullición. Entonces, tengo tres sustancias, son el ciclohexano, el pentino y el estireno. Bien, entonces de la anterior información podemos concluir que si la temperatura promedio en Bucaramanga es de 22 grados centígrados, tendremos. Entonces, ¿en qué estado estaría el ciclohexano? ¿En qué estado estaría el pentino? ¿Y en qué estado estaría el estireno? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Como lo hicimos ahorita. Entonces, inténtalo hacer en una hojita, si tienes ahí una hojita a la mano, y me dices en qué estado está cada uno. Ok, profe. A ver si vamos cogiendo por dónde es. Profe, bueno, sí. Ah, ¿lo puedo colocar allá? Sí, ven y lo coloco allá antes. Si quieres la llevo para no. Entonces vamos a colocar aquí. Ey, me lo llevaron de nuera. Pero ¿dónde está la página? Estaba trabajando yo, la anterior. Voy a borrar este de acá. Espérense. Y voy a colocar los valores. Ahí les ayudo con los valores. Ah, pero me toca recortarlo. Añadir a una nueva página, listo. Me voy a la de atrás. Borro esto de acá. Borro esto de acá. Y me voy al cuadrito. Entonces, punto de fusión sería este. Lo dejo aquí. El siguiente sería punto de ebullición. Y coloquemos las sustancias. Las sustancias serían en este orden. Ahí. Listo, mira, por ejemplo, ahí ya te la coloqué si la quieres analizar. Y recuerda Ok, que la profe. temperatura ahora es, la voy a borrar aquí. La temperatura de referencia es 22 grados centígrados, que es la temperatura promedio de Bucaramanga. Entonces, me vas diciendo cada Mm, uno. Para el ciclo hexano, para el primero, para el segundo y para el tercero. Me dices en qué estado está. ok. Profe, una pregunta. Pero, Sí, o sea, es que siempre va a ser como, o sea, el punto de referencia es 25, ¿sí? 22. Para este ejercicio 22. es 22. Es 22, ok. Pues que son las temperaturas normales de las ciudades. Por lo general es entre 3 y pico y, sí, en Colombia, ¿no? Ok. Pues yo digo que el primero está en líquido. Ay, no, profe, es que yo. Primero está líquido, Y bien. el segundo está en líquido y el tercero en sólido. Bueno, el primero y el segundo está líquido. Y el tercero en sólido, o sea que la temperatura es menor a menos 31. O sea, 22 es menor que menos 31. 31. Es Menos que menor. 31. ¿No? Recuerda, menos 31, no 31, sino menos 31. Ah, ok. Este es 145. ¿Líquido? O sea que todas las sustancias están en qué estado, ya con el punto de fusión y el punto de ebullición que puedo concluir que todas las sustancias están en qué estado. Líquido. Listo. Entonces vamos a mirar en las respuestas en cuál me habla que todas las sustancias están en estado
líquido. ¿Cuál sería la opción correcta? Ay, los tres. Todas las sustancias están en estado Mm, líquido. ok, Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿La A, la B, la la C o D. la D? La D. Y esa sería la opción correcta. ¿Sí ves? Entonces, aquí de todo el carretazo, pues lo importante es comenzar a ubicar que el punto de fusión y el punto de ebullición lo que me permiten es interpretar las temperaturas en las cuales cambian de estado, ¿sí? ¿Y cuáles son las temperaturas en las cuales cambia de estado? Pues si es el punto de fusión, de sólido a líquido, y si es el punto de ebullición, de líquido a gaseoso. Bien, terminemos ya con esta. Yo creo que ya dejémoslo hasta aquí, porque pues hoy sí tenía un trabajo. Voy a dejar de compartir y voy a salir momentáneamente. Si algo, pues queda la grabación de la clase del día de hoy. Sí veo con preocupación, creo que eso sí, espérate, termino de hacer la grabación.